Daniel, cuéntanos bien tú qué haces aquí y por qué eso es importante. Pues entonces yo, pues primero contarles un poquito, yo soy gerente de innovación para el área de ingeniería, el área de ingeniería Colombia, se llama RTA, Renault Technology América, pero no solamente impacto temas de ingeniería como tal, sino que tengo un rol transversal en toda la organización. Entonces soy como uno de esos puntos de contacto, porque aquí en Renault Colombia no tenemos un área de innovación definida como tal, sino que es un área transversal, donde tenemos diferentes pilotos, los diferentes actores que van acompañando esas oportunidades de innovación que se identifican en las áreas. Y a través de esos pilotos tenemos otras personas que también se van encargando de hacer como ese scouting de oportunidades y que pues finalmente lo van subiendo como para que podamos empezar a mirar cómo resolver o cómo solucionar esas oportunidades. ¿En algún momento hubo un área centralizada y se abandonó o siempre ha sido transversal? Siempre ha sido transversal. O sea, desde que, como te decía, más o menos hace, diría yo, 6 años, 6, 7 años, se empezó a hablar explícitamente de innovación y a crear funciones por el apellido de innovación, o sea, gerente de innovación, responsable de innovación, piloto de innovación, siempre con ese apellido. Digamos que más o menos empezó a trabajar hace unos 6 años, pero siempre se ha manejado de manera transversal. Entonces hay unos pilotos, hay unas áreas que pueden tener como un protagonismo mayor, pues porque son las personas que están como dedicadas a acompañar esos procesos y los acompañamos no solamente a nivel interno. Entonces, listo, yo soy la persona responsable de animar lo que pasa en este laboratorio, en este espacio, pero también de articular muchas cosas con el ecosistema que hemos venido construyendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, espacios similares a estos, más que todo oficinas de proyectos, oficinas de trabajo en universidades, en EAFIT, en EIA tenemos algunos espacios, tenemos unos programas de innovación abierta, tenemos unos programas andando con algunos proveedores, con algunos aliados. Entonces, lo que de alguna manera hago yo, junto con el equipo que acompaña todo el tema de innovación, es articular todas esas oportunidades que encontramos al interior para trabajar de manera interna o de manera externa. Siempre haciendo como esa recolección de oportunidades, no solamente en el área que pertenezco, sino también en otras áreas de la organización. Ese rol, como lo describes, es para ti el rol ideal de un líder de innovación, lo que debería ser el líder de innovación, o te hace falta algo, o es una directriz. Es decir, quiero entender, porque tampoco es sencillo ese rol de conectar. Hay muy pocas, en tu caso es muy claro, mi rol es conectar. Sí. Lo dijiste varias veces. Y yo Habla de siempre, ese rol, en serio, Daniel, en serio, Sofasa. sí, yo siempre me he dicho, es que realmente el rol principal, pues así lo veo yo, y creo que a mí nos ha funcionado, es de establecer puentes. Porque, como te digo, al uno tener un alcance transversal, al uno tener un impacto en áreas que inclusive pues, no son las áreas de expertise de uno, pues muy seguramente yo no me voy a saber todos los temas técnicos o todos los temas core que implicarían resolver esas oportunidades. Lo que yo sé hacer es identificar esas oportunidades y conectarlas con un actor interno o externo que pueda dar esa solución. Entonces, uno podría entrar en el debate de qué es lo ideal, tener un área centralizada, tener un área transversal que de alguna manera se visibilice como esos líderes por área que están haciendo como conexión, esos puentes como tal. Y yo creería que al menos este es un proceso que ha funcionado bien. O sea, yo creo que a veces el tema de descentralizar también ayuda a que las cosas puedan fluir más rápido, a evitar, por ejemplo, procesos internos, a evitar un poco también esa misma burocracia que se podría pasar en un área global como tal. Porque yo siento que de alguna manera lo que permite esa descentralización es eso, que de pronto uno podría tener como menos niveles en los cuales escalar las cosas y así ser como mucho más ágil. Así se ha trabajado históricamente aquí en Sofasa, no solamente en Sofasa, sino también en otras plantas de Renault, porque pues el esquema que se tiene acá, digamos que se replica también en algunas de las plantas, y al menos en la región LATAM, yo ahora pues te comentaba, nosotros hoy funcionamos como un clúster, donde pues tenemos 3 países principales, donde tenemos fabricación de vehículos, y en los 3 países funciona de una manera muy similar. De manera transversal estamos dándole como lineamiento y tratamiento de estos temas, y creo que es algo que ha funcionado bien. No sé si sea el ideal, pues porque obviamente Es el que funciona. de momento ha funcionado muy Y es bien. el que funciona, de alguna forma sí es lo que se replica en otro lado, el modelo Sofasa Exacto, de hacer innovación, que también es válido. exacto. Eh, Conectar, nada, por ahí no llegó este embudo, perfecto, porque es un tema que me apasiona. Entonces hablemos de conectar. Voy a arrancar con la pregunta dura y es, ¿cómo mides el éxito de tu labor de conexión? Si tu labor es conectar, ¿cómo mides eso? Lo primero que te dije, Dani, fue que no me fueras a corchar, entonces, por favor, no mentiras. No, o sea, realmente, pues a ver, indicadores y cómo medirlo hay mucho, ¿cierto? Y uno podría hacer un listado de KPIs y de todo, de cómo uno puede medir eso. Pero realmente yo creo que la medición se tiene que hacer por el impacto que se está generando. Pero hagamos una cosa, Dani, porque es claro, pero quiero entender el indicador, Dani, de éxito. Oye, la estoy rompiendo porque logré esto. ¿Cuál es tu indicador de decir estoy rompiéndola? Yo diría, ¿cuántos proyectos aplicados tenemos en curso?
con esas conexiones que estamos haciendo y cuál es el impacto que esos proyectos están generando en el negocio. Obviamente, porque yo puedo tener un montón de cosas por ahí corriendo y en marcha, pero si eso no está trayendo un impacto al negocio, pues estamos haciendo mucho y de pronto no con el valor que debería ser. Entonces yo diría que es eso, o sea, realmente esas conexiones, ¿cuántas estamos haciendo? Proyectos ejecutándose que nazcan de esa articulación. Exacto, e impacto. Brutal. Proyectos que traigan impacto y que traigan eficiencias, que nos permitan abarcar nuevos mercados, que nos permitan generar nuevas propuestas de negocio, de servicio, de producto, que nos traigan ahorros internos. Nosotros tenemos un potencial muy, muy fuerte de innovar en proceso, más que en producto, porque en producto nosotros tenemos unos tiempos de desarrollo muy largos. Por ejemplo, ahora que un tiempo de desarrollo de un vehículo puede ser de 4 o 5 años, y eso, pues, cuando uno lo mide, por ejemplo, porque muchas empresas lo hacen, ¿cuántos productos no van a hacer el mercado? Nosotros ahí, digamos, no tenemos tanto impacto precisamente porque tenemos un proceso muy robusto. Conceptualizar un carro y desarrollar un carro es muy demorado. Tenemos mucha opción de trabajar en proceso y mucho un tema de proceso es cómo hacemos procesos más eficientes, cómo generamos ahorros internos en el proceso productivo, cómo mejoramos, por ejemplo, los índices de calidad. Hoy estamos trabajando proyectos, por ejemplo, de ergonomía, cómo podemos mejorar las condiciones ergonómicas de nuestros colaboradores en el proceso. Entonces, obviamente, cualquiera de esos proyectos tiene que traer un resultado medible. Brutal. Y en promedio, ¿cuántos de esos proyectos del indicador estrella, Daniel, tienes en marcha siempre sucediendo? Por ejemplo, en este momento, pues haciendo como un corte rápido, con universidades tenemos 6 proyectos en curso. Con el programa de innovación abierta en este momento tenemos unas 6 pruebas de concepto en curso. También vamos como en 11, 12. Con proveedores también tenemos un par de temas andando, unos 4 o 5 proyectos, entonces ya vamos llegando como a 20. Y obviamente, ahí lo importante es... Siempre tienes entre 10 y 20 cosas pasando, Sí, proyectos concretos materializándose con el ecosistema. en curso. En curso. Y lo importante, y por eso te digo la importancia de esa transversalidad, es que esos proyectos muchas veces incluso no dependen de las personas que estamos liderando los procesos de innovación, sino también de esos pilotos que están acompañando esas oportunidades. Claro. Entonces, lo que hacemos es que identificamos esas oportunidades, definimos con quién lo podríamos empezar a trabajar, y muchas veces son las mismas personas de los equipos que tienen intereses, que tienen el expertise, que tienen el conocimiento o que tienen la necesidad, quienes se encargan de conformar esos grupos de trabajo que van paralelamente trabajando con este montón de proyectos. Porque ahí vamos, si hubiera, por ejemplo, un equipo centralizado de innovación, desde que los que trabajan en innovación son estos 5 personajes, de pronto no tendríamos esa capacidad de estar trabajando de manera paralela una cantidad más amplia de proyectos como se hace hoy. Claro. Uh-huh. Súper, de hecho, eso ha sido un factor común en varias de las conversaciones con otros íconos de innovación del país. Y es justamente, de hecho, la gente se sorprende mucho, que preguntan mucho cuánta gente hay en innovación, cuánta gente tiene el equipo, cuánta gente tiene el equipo. Y siempre la respuesta de organizaciones que uno diría, wow, deben tener un ejército, ¿no? Somos 3 o 4 personas que aceitamos la máquina para que se generen las conversaciones. Sí, y de hecho, yo creo que aquí es el caso, como te digo, con apellido de innovación, seremos 4 personas, pero que tenemos la capacidad de ir permeando los equipos, de ir construyendo pilotos, que incluso son pilotos que en muchos casos se vinculan a esos equipos y a esas iniciativas de innovación de forma voluntaria. Claro. Porque aquí tenemos también la filosofía de, si queremos hablar de innovación, no hablemos de imposición. Entonces no nos gusta decir como, Daniel, Jiménez, tenés que hacer parte de un equipo de innovación y pues, no me importa si tenés tiempo o no, pero pues por imposición tenés que ser parte de ese equipo. Acá no lo hacemos. Entonces la mayoría de los casos son personas que de manera voluntaria dicen, yo tengo esta idea, yo tengo esta necesidad, yo quiero trabajar en esto, y con eso es que empezamos a conformar esos equipos, incluso muchas veces se conforman de manera orgánica, y se van constituyendo como esas células de trabajo que nos ayudan a darle ejecución a esos proyectos, a esas cosas que vamos identificando. Brutal. El abrebocas perfecto para el tema de conexión, que es cómo logras aterrizar la innovación. La respuesta es con todo el mundo. Exacto. Permeando todo el mundo, todo el mundo haciendo, hands-on. Y no solamente hands-on 100%, y en parte también lo que buscan estos espacios es eso. La innovación es un deporte de contacto, es de untarse las manos, es de hacer, es de aprovechar esos espacios maker, ¿cierto? Y no solamente porque siempre lo hemos dicho, hacemos una invitación a que los equipos se vinculen, pero no solamente a los equipos internos, sino también a los equipos externos, a lo que pasa por fuera de su pasa. Yo siempre digo, nosotros estamos aquí. No, hacia fuera, por ejemplo, ahorita decías, y este espacio está abierto para todos, ¿te refieres a todos? A todos. Acá hemos tenido proyectos con empresas que absolutamente nada tienen que ver con nuestro core de negocio. ¿Por qué? Porque querían venir a conocer el espacio, que de alguna manera el espacio se volvió también un referente de este tipo de espacios dentro de los corporativos.
Y yo siempre digo, eso es un Eso espacio, tiene una oficina famosa, es lo que estás diciendo. un poquito. No, sí. De hecho, una vez me contaron que había salido en una serie de publicaciones, yo no tenía ni idea. O sea, yo no sé qué toman las fotos, yo no sé, pero pues salió como un referente de uno de esos espacios de ciudad donde pues se hace como todo ese tema de conexión. Entonces, no solamente es un espacio abierto para los colaboradores de Renault, sino también para lo que pasa por fuera. Yo siempre digo, si bien estamos muy en el interior de la empresa, es un espacio que tiene las puertas abiertas hacia afuera, porque acá la invitación es a que vengan todos. Acá hemos tenido universidades haciendo sesiones de clase. O sea, que la clase la hacen acá. Y esa clase la tratamos de vincular con alguna iniciativa que se pueda, digamos, relacionar con temas que tenemos o con oportunidades que tenemos dentro de la empresa. O han venido empresas, como les decía, una vez una empresa, voy a meter el nombre, de vestidos de baño, que hay una empresa de vestidos de baño en Renault buscando oportunidades de proyectos. Y ahí encontramos que teníamos un proveedor en conjunto y con ese proveedor nosotros pudimos trabajar en un proyecto que estábamos haciendo en ese momento, que era la fabricación de unos tenis, utilizando algunos retales, algunos desechos de nuestro proceso productivo. Entonces era un proyecto de economía circular que a su vez tenía un impacto social porque los zapatos se vendieron y con lo que se recaudó con la venta de esos zapatos se hizo una donación a la corporación Sombatá en la Comuna 13 para sacar niños del conflicto y ponerlos con temas de danza, de arte, de cultura. Entonces fue un proyecto súper bacano y que cuando nos reunimos con esta empresa, como que hicimos match con un montón de cosas, nos conectaron con este proveedor y empezamos a trabajar con ellos. Entonces un ejemplo, entonces que uno dice, de juntar peras con manzanas que puede salir. Ok. Cosas interesantes. Bueno, vale, sigo teniendo, voy con otra de contexto antes de meternos cómo hacen esos proyectos. Y es para tener, es decir, para tener una dimensión también de qué tipo de proyectos hacen, cómo se utilizan los espacios increíbles que tienen. Y es, ¿qué ha hecho la innovación por Renoso Pasa? Dame, ¿qué tan importante ha sido esta movilización de tener a gente de universidades dando clases aquí? Dame una cifra. Yo creo que de alguna manera ha ayudado a que nos abramos mucho más al ecosistema, eh, a que tengamos una apertura mayor a trabajar cosas de manera distinta. O sea, yo creo que si bien somos una industria con muchísimos años de experiencia en fabricación de vehículos y en tecnologías para fabricación de vehículos, hoy el mundo está avanzando a una velocidad tan rápida que nosotros no tenemos por qué sabernoslas todas y entender y dominar todas las tecnologías que hoy pueden aportar al negocio. Clarísimo. Entonces, cuando uno tiene como estos pues con estos temas de innovación que de alguna manera te permiten abrirte a ese ecosistema y empezar a generar valor de manera mucho más ágil, mucho más rápida, cuando uno se conecta con startups, cuando uno se conecta con centros de investigación, cuando uno se conecta como con todo eso que está pasando por fuera, que es complementario a tu negocio, creo que eso permite tener unos resultados mucho más rápidos y de alguna manera también lograr unos impactos mucho más fuertes. Nosotros hemos, por ejemplo, tenido proyectos de investigación en materiales, donde, pues bueno, nosotros tenemos conocimiento de materiales, tenemos unos estándares de materiales, pero hay muchos materiales que de pronto están por fuera de ese scope que tenemos nosotros. Y cuando uno entra con esos centros de investigación, te empiezan a ofrecer un montón de cosas que no conocías, que pueden ser mucho más eficientes, que pueden ser mucho más sostenibles, que pueden tener un montón de beneficios al negocio que antes no lo podíamos tener. Entonces yo diría que de lo más importante es esa apertura, esa oportunidad de sumar esfuerzos, esa oportunidad de venga que juntos podemos hacer mucho más y también la aceleración de los resultados que se pueden entregar. Porque como te decía, o sea, yo creo que no hay innovación sin resultados. Entonces yo primero diría, de lo que le ha entregado innovación a la organización ha sido eso, resultados, resultados más ágiles, resultados con tecnologías o con cosas que de pronto hoy no tenemos y también visibilidad. Yo creo que cuando uno se vuelve activo en este tema de innovación, también la marca y también la empresa empieza a tener visibilidad. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos participado en el ranking de la Andy y eso nos ha dado también visibilidad porque hemos tenido pues, buenos resultados, hemos tenido buen posicionamiento. Te va a mencionar eso y justo me recuerdas y ya, perdón por interrumpirte, pero es que creo que es el momento súper oportuno. Muchas empresas preguntan, bueno, ¿cómo puedo mejorar en ranking? No sé qué cosa. Y tú ahorita lo decías muy claro, con tu número muy cerrado de un tema que el ranking es bien, tiene un peso importante, que es el tema de relacionamiento. ¿Cuántos proyectos tienes hablando y con quién? Entonces, seguramente es, pues claramente hablando de temas de ranking y de posición, etcétera, es claramente una medición de éxito Total. durísima. Y incluso yo me atrevería a decir que uno de los temas fundamentales y más importantes, no solamente para aumentar en el ranking, sino para posicionar mejor los resultados y todo lo que pasa en innovación como tal, es tener esa apertura del ecosistema y esas conexiones como tal. Porque no hay innovadores solitarios. Y por eso yo siempre digo que eso está abierto, porque es que este no puede ser el espacio donde están los cuatro personajes que hacen innovación y ya.
siempre la innovación va a ser mucho más rica y eso va a tener obviamente pues impacto en resultados, impacto en negocio, impacto en visibilidad y obviamente eso podría también entrar a ser un impacto positivo a nivel de rankings y de medición de impacto e innovación, el tema de conexión. Eso es fundamental. Creo que sin eso no hay nada. No, te da una velocidad increíble. No podría estar pendiente de todo solo. Exacto. Y sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de innovación en grandes corporativos como nosotros, muchas veces somos organizaciones tan grandes y tan robustas que las cosas no pasan tan rápido. Total, también hay Entonces, cuando vos te juntás con un emprendedor, con una startup que pueden tener unas estructuras mucho más ligeras, obviamente pues los resultados y las cosas se van a ver mucho más rápido. brutal. Entonces eso también hace que, pues ven, que estamos generando resultados y en tiempos más rápidos. Entonces eso también tiene que generar credibilidad a lo que se está haciendo. ¿Cuál es tu proyecto favorito de tus 6 años aquí? ¿Cuál es? Yo diría que ¿Con quién fue? Danos detalles así, la persona quitada. no, yo diría que de algo que yo me siento orgulloso y que yo diga que sirvió mucho como para potenciar todo el tema fue el montaje de este espacio. Eso no existía. Cuando yo entré, estaba en un PowerPoint con un par de slides. Obviamente había mucho avance y se había empezado a avanzar mucho como esa parte de qué queremos hacer, pero montarlo y darle como ese sentido de pertenencia de las personas de la organización y también como de ese ecosistema que hay afuera, es algo que me hace sentir muy orgulloso. Y sobre todo que cuando ya lo logramos consolidar y todo, también dijimos, venga, pero si estamos hablando de co-creación, si estamos hablando de conexiones, si estamos hablando de trabajar con ecosistema, miremos la forma de cómo podemos llevar esto que ya tenemos acá funcionando a otros lugares. O sea, ahí nos vimos, por ejemplo, para la Universidad de IA, donde abrimos también una oficina de proyectos, lo abrimos el año pasado, desde donde articulamos también proyectos que identificamos y lo trabajamos con la universidad. Nos fuimos también para EAFIC este año, entonces ya tenemos una oficina desde donde estamos también trabajando proyectos que identificamos acá, que ya hacemos seguimiento, ya hacemos sesiones de trabajo. Entonces siento que ha sido una cosa muy bonita. Yo diría que el proyecto ha sido como la construcción de esa red, esos espacios físicos que de alguna manera están ayudando a, a darle visibilidad a estos temas y a darle también mucha más fuerza. Entonces, cuando vos llegas a Feeding y te encuentras, o a la escuela, ahí te encuentras esos espacios con los logos de la marca, habitados por estudiantes trabajando en retos de tu empresa, retos que traemos acá con resultados y que decimos, logramos hacer esto, logramos traer este beneficio al negocio, logramos generar esta optimización en este proceso, eso es muy bonito. Sin duda, sin duda. Hay algo que te decía ahorita cuando entramos y es que a mí me parece que tú eres un gerente de innovación muy presente, es decir, y es claro y coherente con lo que me dices de conectar. Tú estás en los eventos, estás en las actividades, estás conectándote, que no es siempre, estoy de acuerdo, ese debería ser el rol del líder de innovación, conectar. No siempre es el caso, incluso con algunos que dicen que su rol es conectar. Son restrictivos, no puede estar afuera, dudas al interior de qué estás haciendo. ¿Hay algo que quisieras compartir frente a eso? Sí, a mí me hacen mucho bullying por lo mismo, porque todos dicen que yo me quedo en la casa durmiendo, que yo me voy a jugar Play, obviamente es por molestar, porque sí, uno muchas veces está más por fuera que por dentro, o sea, cuando vos te pones a mirar la cantidad de agenda, de eventos de conexión, de eventos de co-creación, de un montón de cosas, hay muchísimo por hacer, y yo siento que siempre que uno se encuentra como con estos líderes en estos espacios, siempre se presta para tener conversaciones bacanas y conversaciones interesantes de qué podríamos hacer juntos. Entonces uno está en infinidad de grupos donde lo que se busca es hacer esas conexiones y uno trata siempre de estar presente en eso, ¿cierto? Pero también muchas veces toca pedalear. O sea, no es solamente ir a conectar y hacer lobby. Esa es la otra parte del rol de... Sino que también hay que estar ahí, hay que pedalear, porque muchas veces esto es un deporte, la innovación es un deporte de transpiración, o sea, de hacer y de sudar. Y a nivel corporativo a veces te pedalean. Sí, claro, También. total, de pedalear y pedalear duro. Porque muchas veces, sí, digamos que esa puede ser también como la contraparte de no tener equipos dedicados 100% a innovación, unidades cerradas dedicadas 100% a innovación, y es que uno muchas veces, si no pedalea las iniciativas y lo que va pasando, tienden a estancarse. Entonces también hay que hacer ese push de conectar y de mirar cómo traemos nuevas oportunidades, cómo traemos nuevas capacidades y fortalezas para los proyectos, pero también hay que estar pedaleando, haciendo seguimiento, siendo parte también de esos equipos que están trabajando, que están metidos ahí, pues como el desarrollo como tal. Súper. Dejemos esa parte de seguimiento de la ejecución para una parte al final. Okay. Y metámonos directamente en eso de dónde sucede la magia y dónde vienen las ideas. Entonces aquí arranco, Dani, por preguntarte cuál sería tu truco si tuvieras que hacer aquí un mini masterclass de conexión. ¿Cuáles serían tus 3 bullets importantes? Listo. Lo primero es que para poder conectar
hay que encontrar esa necesidad que yo quiero conectar. Ajá. Lo más importante es generar conexión, generar empatía con los equipos internos, que son los que de alguna manera te van a traer ese insumo de las oportunidades que tienen las áreas. Listo. Entonces, yo no me voy a buscar área por área, venga, ¿qué proyectos tienen? Yo encuentro personas, conecto con personas en las áreas que yo sé que les gustan. Y, por ejemplo, en mi área de ingeniería de producto tengo en este momento el acompañamiento de 3 personas que le meten mucho. Juan Orozco está por acá con nosotros acompañándonos, Juan, que le meten mucho y que yo sé que les gusta. Y yo sé que se vuelven aliados en poder resolver esos retos, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer... Tener claro qué es lo que estoy buscando. Exacto. Clarísimo. Es importantísimo conectar con los que saben cuáles son los dolores. Claro. Una vez yo ya identifico eso, Punto número 2. punto número 2, priorizar. Porque en las organizaciones siempre van a salir muchísimas oportunidades de hacer cosas. Pero para uno poder empezar a ejecutar, tiene que definir qué va a ejecutar primero. Porque los recursos son finitos, las personas son finitas. Uno habla de muchas conexiones, pero las conexiones también terminan siendo finitas, ¿cierto? Entonces, hay que definir muy bien cuáles son esas prioridades que se tienen, sea por qué le va a generar mayor impacto al negocio, cuál es el mango bajito al que le podemos apuntar más rápido para poder lograr resultados mucho más rápido, que son esos resultados que terminan siendo el marketing para los proyectos que siguen. Clarísimo. Y lo tercero, de todo ese relacionamiento que uno va haciendo, es definir muy bien cuáles son esos actores que sirven para qué. Nosotros, por ejemplo, los programas de innovación abierta, sabemos que tenemos proyectos que salen tan claros que sabemos que conectando con una startup simplemente sería empezar a ejecutar. Háblame de ese mapa en tu cabeza de valor por tipo de actor. Listo. Entonces, hay que tener claridad que hay proyectos... Y ahorita me tiras el punto 3. Sí. Hay que tener, sí, porque ese era el punto 3. Hay que tener claridad en los proyectos, que no todos los proyectos vienen con la misma medida, o no todos los proyectos vienen igual de acotados, o no vienen con la misma claridad. Yo siempre he dicho, en los proyectos de innovación, si usted ya sabe qué va a hacer, muy seguramente no son proyectos de innovación, porque son proyectos de listo, yo ya sé, tengo que contratar a este proveedor y ya sé qué voy a hacer ya, ¿cierto? Hay proyectos que diría son demasiada innovación, porque son proyectos que literalmente no saben por dónde ni qué puerta tocar. Exacto. Entonces, yo creo que es supremamente importante uno tener esa claridad de que, pues, cuando uno toca puertas y hábleme de sus problemas o de sus cosas, a uno le pueden salir con cosas donde uno ni siquiera sabe cómo las va a resolver. Entonces, hay proyectos que se pueden trabajar porque están tan acotados con un proveedor que ya tenemos identificado. O de pronto están acotados, pero no tanto. Entonces, a mí uno puede hacer una búsqueda, un scouting de startups o de proveedores que podrían hacer fit como con esa necesidad que yo tengo. Ajá. O proyectos que, y nos ha tocado, nos ha pasado, que son de una incertidumbre tan grande y que, por ejemplo, tienen un tinte más de investigación que de ejecución, que no se tiene que ir a un centro tecnológico o a un grupo de investigación o a una universidad como tal, digamos, tienen más ese core de investigar que de ejecutar como la libre startup. Si yo digo, necesito automatizar este proceso, yo sé que hay empresas de RPA que saben y cómo se hace eso, entienden que lo hay que automatizar y chao. Pero tenemos, por ejemplo, un proyecto de tratamiento de lodos, el proceso de pintura, donde no sabemos ni siquiera qué hacer con eso, no sabíamos, porque ya hicimos una caracterización, no sabíamos eso cómo estaba compuesto, sabemos qué materiales tiene, pero no sabíamos en qué composición, no sabíamos qué se podía hacer con eso. Entonces empezamos a mirar con grupos de investigación, incluso en la rueda que tuvimos la semana pasada, en el programa de Innovación País de Landing, encontramos un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, pues hago publicidad súper buena y que no habíamos mapeado. Que no habíamos mapeado, no los conocíamos. Entonces, ahí sale una oportunidad también súper bacana de mirar con ellos qué podemos empezar a hacer, sabiendo que es uno de esos problemas, retos, oportunidades donde no tenemos ni idea. Entonces, uno tiene que ser súper consciente que acá no hay proyectos a la medida, o con una medida estándar, quiero decir, sino que te puedes encontrar cosas que se pueden ejecutar muy fácil, cosas inclusive que podríamos resolver acá, algo del proceso productivo. Se hace un archivo 3D de un medio de control, de una herramienta, de alguna cosa que solucione un problema a nivel del proceso productivo, y eso en cuestión de 1 o 2 días ya está funcionando y generando esos beneficios que se querían hacer. O proyectos, CL2, por ejemplo, que llevamos un año largo, donde todavía no hemos podido llegar a esa solución que queremos encontrar. Entonces, yendo al bullet número 3, entiendan muy bien cuáles son los proveedores indicados o los aliados indicados para resolver esos problemas con salientes. Perfecto, ya nos diste el mapa, tu mapa de velocidad, conocimiento, Exacto. que también es súper tricky, porque hay unas startups muy de base científico-tecnológica que también son súper profe investigadores. Brutal. Dani, tú tienes un background en diseño de proyectos, en diseño, estrategia, diseño, fuiste o todavía sigues siendo profesor, diseño de producto. Sí.
Cuéntame eso, ¿qué tipo de sello le ha puesto a la forma como en la planta de Envigado se hace innovación en Renault? Sí, Dani, yo soy ingeniero de diseño de producto en la Universidad de AFIT. Siempre me gustó mucho la parte de... Ingeniero de diseño, que Sí. era tan cool. Sí, al principio, pues porque yo no fui de las primeras promociones, pero sí todavía en ese momento el mercado no entendía muy bien que no era un ingeniero de diseño. Ajá. Entonces yo siempre tenía que decir, mira, te das cuenta que soy un ingeniero mecánico, pero no tan mecánico, y soy diseñador industrial, pero no tan diseñador. O sea, eso era una mezcla y creo que al principio era pues como un poquito difícil de entender. Pero nada, o sea, yo creo que es una carrera a la que le debo muchísimo, porque siento que es una carrera que te abre mucho la mente a entender cómo un montón de cosas terminan generando capacidades, no solamente para diseñar productos, porque yo no quiero diseño de productos, yo me fui más por la parte de gestión de diseño, y ahí me fui pues como con mi especialización, donde sin saberlo de manera, eh, no sé si implícita o explícita, pero sin hacerlo consciente al menos, yo no sabía que yo ahí me estaba metiendo de lleno en todo lo que es el mundo de la innovación. Total. Porque aquí empezamos a mirar cómo estas metodologías, cómo estas herramientas, que en muchos casos vienen de este pensamiento creativo, de este diseño centrado en el usuario, terminan aportando no solamente a diseñar productos y entender cosas para el diseño del producto, sino también para acompañar oportunidades en proyectos, para hacer gestión de proyectos como tal. Entonces, en ese momento me pareció súper bacano. Desde ese momento dije, no quiero volver a coger un software de diseño, porque me gusta más la parte de gestión y de cómo ese conocimiento, esa creatividad se puede aplicar al diseño como tal, perdón, a la gestión de proyectos como tal y por ende a la innovación. Fui profesor, soy profesor, sino que en algún momento pues tuve una mayor periodicidad. Fui profesor en EAFIT, también en Ingeniería y Diseño de Producto, donde me tocó volverme al diseño de producto como tal, pero digamos que lo hacía muy desde esa experiencia que ya había adquirido en cómo uno entiende una oportunidad. Aquí pues teníamos que entender un usuario, teníamos que entender un contexto, qué le gusta a esa persona, qué le gusta, cómo es ese contexto, cómo yo puedo empezar a proponer productos que satisfagan esas necesidades en ese contexto y finalmente llevarlo a un prototipo físico. Entonces, mira que eso finalmente termina siendo lo mismo que se hace, lo que se hace acá. Entender algo, un problema, oportunidad, lo que sea, empezar a proponer soluciones para atender eso y finalmente llevarlo a algo físico para ver si efectivamente lo está cumpliendo. Y eso era exactamente lo que pasaba ahí. Obviamente, no desde un contexto de proyectos de este tipo y de innovación como tal, pero sí llevaba algo más acotado pues, que el diseño en ese momento, de una lámpara, que lo hacíamos el proyecto de ingeniería y diseño, o de otros elementos para el hogar. Entonces, eso fue muy bacano. De hecho, me encanta pues, el tema de la docencia. Eh, Me gusta mucho compartir el conocimiento. No me quedé ahí. Hoy también con alguna frecuencia dicto algunas clases de la colegiatura, con temas de diseño estratégico. Ahí sí más aplicado como cómo el diseño puede tener impacto en este tipo de negocios. Y eso que es espectacular. Y finalmente... Y Sí. una pregunta de esa combinación de, eres un ñoño del diseño, profe, y a la vez gerente de innovación de la industria más productiva de 2022 o la fábrica más productiva de 2022 de Renault en el planeta. Una marca de ingeniería en todo su sentido. ¿Qué se diferencia de la academia, lo que estamos enseñando, del mundo real, del diseño y del diseño estratégico? O sea, yo creo que son dos mundos totalmente distintos, ¿cierto? Ajá. Sobre todo pues porque hay un tema académico que es muy netamente académico, es un tema más como de industria, de cosas aplicadas a la industria. Entonces yo diría que son mundos muy distintos, pero que terminan haciendo pues como una convergencia súper interesante. Y yo estoy seguro, y pues caso de estudio que ya es muy trillado, pero pues es como esos casos de éxito, lo que pasó en Silicon Valley. Silicon Valley es el ejemplo de cómo cuando la industria se junta con la academia y con políticas de gobierno, que patrocinan, que acompañan esos procesos, pues tienen unas plazas súper ganadoras. Entonces, yo creo que poder tener como esa participación en los dos es súper interesante porque uno puede traer cosas de lo que está pasando en la academia, aplicarlo en la empresa, aplicarlo en la industria y viceversa. Y eso es lo que buscamos también con los proyectos que trabajamos en las universidades. ¿Cómo podemos llevar casos reales de cosas que están pasando para trabajarlo con las universidades y que no sean proyectos de libro, ejercicios de libro como muchas veces todavía pasa? Yo creo que eso es una cosa espectacular que de alguna manera presenta pues como esa conexión entre los dos mundos. Y realmente poder estar como en los dos, yo creo que también para uno como profesional es súper bueno. O sea, no solamente para la academia y para la industria, sino también para uno, Claro. pues porque uno está ahí como en esos dos mundos, La que son perspectiva. muy bacanos, exacto. Claro. Te dan perspectiva y te dan un mayor entendimiento
de cómo el uno impacta de manera positiva al otro. Y tocaste un tema súper interesante, Dani, que me gustaría hacer la cuña, y es que sí, efectivamente en 2022 la planta de Renault Colombia, aquí en Envigado, tuvo la mejor calificación en términos de calidad y eficiencia de todo el grupo Renault. ¿Sabes lo que somos? La planta más chica del grupo Renault. Grupo Renault, o Renault, como le decimos aquí en Colombia. Entonces, la empresa más pequeñita del grupo, la más manual, que sí, aquí tenemos unos procesos automatizados que son una locura, o sea, tenemos unos equipos de soldadura que automatizan gran parte del proceso, pero aún así mucha parte del proceso sigue siendo manual. Y tuvimos una calificación por encima que muchas de las plantas más automatizadas o más eficientes, creería uno, del grupo. Y yo creo que eso también es parte de lo que es como la cultura acá, porque ese es otro tema fundamental cuando estamos hablando de innovación y es la cultura que hay detrás acompañando esa innovación y esa estrategia de la compañía. Entonces, yo siento que acá la gente, por eso hablaba que explícitamente aquí se habla de innovación hace 6 años, 7, pero siempre ha sido una empresa que se ha caracterizado por tener como ese mindset de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas bien, de ponerle el corazón a lo que se hace. Yo creo que eso termina teniendo pues un impacto muy positivo en lo que se hace a nivel de negocio. Y acá siempre ha existido, a través de los programas de participación, a través de un montón de mecanismos, se ha empoderado a las personas a que ellos propongan, a que ellos sean partícipes de la generación de valor de esa compañía. A mí, pues, hay muchas definiciones de innovación y muchas veces hay gente que está de acuerdo, gente que no, gente que dice la mejora continua no es innovación. Para mí, sí, y lo voy a defender siempre. Porque cuando estamos haciendo mejora continua, estamos entendiendo que hay cosas que no funcionan bien o que podrían funcionar mejor. Estamos proponiendo soluciones, cosas distintas a lo que se hace actualmente, y finalmente estamos generando un impacto positivo en la organización. Que para mí, esa es la definición de innovación que más me gusta. Entienda que algo no está tan bien, proponga algo distinto y genere algo que termina siendo positivo para la organización. Y cuando hablamos de estos mecanismos de participación, Sofasa lleva años y años y años aplicando estos procesos y empoderando a las personas de que ellos sean partícipes de esa transformación y esos resultados, ese impacto positivo en la organización. Brutal. ¿Qué funciona y qué no al momento de conectar? Danos ya tus insights. Oye, intentamos esto en la universidad y no funcionó, mejor así. Danos tus tips de conexión. A ver, Do's and don'ts. ¿qué funciona? O sea, yo creo que siempre que uno tenga como esas oportunidades claras y esos aliados claves, como decíamos ahora en los bullets importantes, las cosas deberían funcionar. Porque si yo hago una buena selección de cuál es el aliado o cuál es el stakeholder indicado para resolver mi problema, pues al menos teóricamente las cosas deberían funcionar. ¿Qué nos ha pasado? Que muchas veces los tiempos que manejamos son distintos. Entonces voy a poner un ejemplo que nos aplica a todos. Muchas veces las empresas se mueven a una velocidad tan rápido que muchas veces desde los programas académicos o desde la academia, la universidad no alcanza a ir a esa misma velocidad. Pero muchas veces nos pasa también que la empresa va tan rápido, pero tan lento, por ejemplo, para una startup, que a veces también se vuelve un poquito difícil seguir esa velocidad que tienen las startups. Entonces, uno podría tener ese inconveniente o ese error si no hace muy bien esa selección de cuáles son los temas correctos, porque yo tengo una expectativa de trabajar un proyecto que tenga un tiempo de desarrollo, por decir alguna cosa, de un mes, muy seguramente los tiempos de la universidad no serán los indicados. Podría hacerlo en una startup. Pero si yo tengo un proyecto que, por ejemplo, necesita una investigación profunda, donde voy a tener que dedicar como mayor tiempo a entender ese problema, a vincular, por ejemplo, grupos de investigación, muy seguramente tengan unos resultados totalmente buenos y le está viendo a una velocidad. ¿Qué no podría funcionar? Los tiempos, siempre y cuando uno no tenga claro qué es lo que quiere hacer. Y ahí el error sería de uno. Yo no puedo decir, es que la universidad no sirve por esto, o le está tomando por lo otro. Se demoraba más, claro. Yo no hice un filtro correcto para saber por qué vía lo tengo que hacer. Antes no funcionaba y yo siento que era una barrera, al menos para nosotros, y siento que ya ha sido algo que se ha de alguna manera sorteado, y es también los temas de participación. ¿Cómo voy yo en este proyecto? Muchas veces nos encontrábamos como con, venga, temas de propiedad intelectual, de no, eran muy celosos con eso. Hoy nosotros seguimos siendo celosos de alguna manera, pues porque nosotros también buscamos proteger propiedad, buscamos generar patentes, hoy nosotros tenemos objetivos que también de esos procesos de innovación salga patentes y protección de conocimiento, y antes éramos un poquito inflexibles. Siento que antes éramos como, tiene que ser para mí, y si la otra contraparte lo está pidiendo, pues de pronto no me sirve tanto. Entonces yo creo que también no tener claro como esas definiciones de cómo va cada una de las partes podría ser un problema. Nosotros afortunadamente creo que eso ya lo supimos sortear y hoy tenemos una apertura tal
que podemos considerar esos procesos de protección de propiedad intelectual de manera compartida, o llegar pues como a algunas negociaciones o algunos mecanismos que nos permitan de alguna manera tener esas condiciones claras desde el principio, porque es algo que yo siento que también a veces puede frenar, como los intereses que tenga cada una de las partes, que podrían ser como un obstáculo para seguir avanzando en esos procesos. Diste con algo que no puedo dejar pasar y es cómo lograr esa flexibilidad. Ese es el santo grial de tu rol. Yo creo que esto es cíclico y creo que va como completando el ciclo, el loop de la conversación. Y es que yo creo que una vez se hace ese entendimiento de que debemos conectar con actores externos para generar mayor valor y más rápido, también tiene que haber un cambio de mindset. O sea, porque para yo poder conectar, para trabajar de manera abierta con un ecosistema, pues tengo que entender que todos tenemos que tener relaciones ganadoras. Entonces siento que cuando hay esa apertura y cuando decimos, listo, nos abrimos al ecosistema, trabajamos de manera colaborativa, hacemos co-creación, inmediatamente tiene que haber un cambio de pensamiento. Y que podría ir también en esa vía, es entender que primero que todo, todos tenemos que tener relaciones ganadoras. Wow, hay varios elementos acá. O sea, simplemente quiero y tú me confirmas. Número uno, seleccionar el proyecto correcto. Número dos, hacer el filtro correcto del aliado. Número tres, un tema de flexibilidad, alineación de intereses. Y cuarto, relacionado con esa flexibilidad o inflexibilidad, esto tiene que tener un ambiente cultural que facilite que esto suceda. Total. Y la cultura, Dani, es fundamental. Y tenés que trabajar en un tema de cultura donde las personas entiendan que ellos son partícipes del cambio, ellos son partícipes de la generación de valor. Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros la innovación es el aprovechar las capacidades de las personas, sus ideas, para proponer cosas distintas en el momento correcto, generando valor para la organización. Entonces, cuando las personas entienden que hace parte de una cultura de empresa, que ellos puedan proponer, que ellos puedan participar, que ellos puedan interactuar, que ellos puedan ser protagonistas del valor que se genera, creo que es importantísimo. Y también tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un patrocinio de la dirección. O sea, yo siento que si hay una dirección que está comprometida con estos temas, muy seguramente las cosas no van a pasar. Porque vos puedes meterle mucho, puedes pensar mucho en venir, yo quiero cambiar el mundo. Pero si eso no tiene un papel importante, no tiene un espacio importante dentro del pensamiento directivo de la organización, muy seguramente no va a llegar a nada. Y yo ahí pues tengo que decir, nosotros acá tenemos una apertura total, tenemos un comité directivo que está totalmente comprometido en todo este tema de cómo generamos valor, cómo innovamos, cómo proponemos cosas distintas, que incluso nos hacen push, nos retan y nos ponen oportunidades de cómo podemos inclusive llegar a más cosas. Y yo creo que todo eso va cerrando en una cultura donde tus líderes te están empoderando, tus líderes te están retando a hacer más, donde las personas entienden que ellos desde sus roles pueden empezar a generar, a construir y aportar, y eso obviamente pues termina generando una cultura y como un ecosistema interno donde se propicia toda esa participación, esa generación de cosas. Ahorita hablamos mucho del sentimiento. Tiene que sentirse que hay apertura, que hay escucha, que hay... Eso lo tiene que sentir la gente. ¿Cómo hace uno para que la gente sienta eso? Ya, acá incluso, y muy bacano porque esta semana, la semana pasada se lanzó inclusive un nuevo programa que se llama Codir Challenge, donde hacen un llamado a los equipos a que identifiquen proyectos que necesiten en este momento, por ejemplo, un sponsor. Y lo que hacen es, identifique ese proyecto y vengan y lo cuenta al comité. Y díganos cómo eso va a generar un impacto para la organización. Entonces se habilitan espacios donde las personas pueden ir a presentarle a toda la dirección de la empresa cuáles son esas ideas que están proponiendo. Entonces, dentro de esa misma cultura, se habilitan esos espacios, se habilitan esos programas. Pasa con Code Challenge, que se acaba de lanzar, pasa con ICP, que son ideas concretas de progreso, que es para las áreas administrativas, donde ellos presentan proyectos ya ejecutados que están generando resultados a la compañía. Está el programa de Kaizen, que es a nivel operativo, donde los operarios proponen proyectos que ya están ejecutados y que están generando también resultados para la compañía. Y se hacen unas convenciones, se hacen unos espacios donde los mismos colaboradores pueden ir a presentar esas ideas, recibir retroalimentación de la dirección, recibir acompañamiento. Nosotros desde acá habilitamos también diferentes herramientas para ayudarles a ellos a avanzar en esos proyectos. Les enseñamos a identificar las propuestas de valor, les ayudamos a identificar cuál es la forma correcta de estructurar un pitch. Entonces, siempre estamos como escuchando y habilitando esos espacios donde las personas vengan y nos cuenten lo que están haciendo y obviamente ideas que se ejecutan, ideas que terminan siendo ejecutadas y entregando resultados a la organización. Pero yo creo que, y vuelve dentro de esa misma parte de cultura,
y es de esa misma parte de lo que se está haciendo como para fomentar y deshabilitar esos espacios de escucha, que al menos acá ya están supremamente en marcha y que la gente los reconoce y que la gente anualmente se presenta a estos programas precisamente para que los escuchen y tengan como esa interacción con la dirección. Brutal. Me gustaría preguntarte, Daniel, con todo lo que hemos hablado y todavía queda mucho por recorrer en la parte de conexión, es decir, ya nos diste el mapa, do's and don'ts, quisiera entender en pasos cómo funciona el ejecutar un proyecto con el exterior. ¿Cómo se identifica la idea? ¿Cómo se identifica que esa se quiere hacer con alguien que está alineado con lo que decías del tema estratégico? Porque muchas también serán capacidades que la decisión es, bueno, podemos desarrollar la capacidad interna. ¿Por qué no? ¿Cómo se toma esa decisión hasta que el proyecto está ejecutado y en un vehículo o en un proceso? Listo. Ese proceso no tiene una única vía. O sea, nosotros no tenemos como un único canal para abordar esos proyectos, sino que tenemos diferentes mecanismos mediante los cuales abordamos según el tipo de proyecto que sea. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos ejecutando la segunda cohorte de Renovox. Renovox es nuestro programa de innovación abierta, donde el foco principal es trabajar con startups, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos proyectos ágiles, con pruebas de concepto rápidas, y digamos que ese es como el lineamiento que se da. Entonces hacemos un llamado, una convocatoria, donde los diferentes equipos proponen temas puntuales que ellos consideren que pueden trabajar. Con una startup. Exacto. Ponme un ejemplo de esos proyectos. Por ejemplo, proyectos de automatización de algún tipo de proceso que hoy no está funcionando bien. O, por ejemplo, proyectos que nos ayuden a mejorar, por ejemplo, los sistemas de logística, ¿cierto? O que nos ayuden, por ejemplo, a automatizar algún proceso interno dentro de la línea de producción. Sobre todo temas tecnológicos. Sobre todo temas tecnológicos, sí, entendiendo que las startups generalmente serán más enfocadas y más acotadas en temas de tecnología. Entonces, ahí hacemos como esta convocatoria, las áreas postulan esos proyectos y ahí empezamos como con un proceso, perdón, de preselección, donde hay unas personas que estamos que hacemos parte de este programa, como de la parte que ejecuta y que administra el programa, y empezamos a mirar qué de esas cosas son realmente proyectos que se puedan trabajar con el ecosistema. Porque nos encontramos muchos temas, muchos proyectos. Primero el llamado a retos internos. Exacto, listo, retos internos. Y hacemos una selección, porque decimos, listo, de todas esas oportunidades que salen, puede haber muchas cosas que no necesariamente pues que no necesariamente las tenemos que llevar a trabajar con el ecosistema, sino que internamente las podríamos empezar a trabajar. Entonces, de ahí sale otra línea que ahorita te cuento. Entonces, cuando hacemos ese filtro, definimos cuáles son los proyectos que al criterio del comité evaluador inicial generan un mayor impacto para la organización. Luego de que hacemos esa selección, lo llevamos al comité directivo. El comité directivo se encarga de hacer una priorización, volviendo a lo que hablábamos ahora. Yo puedo tener un montón de temas, pero yo no le puedo disparar a todo porque no voy a terminar pegando nada. Entonces se hace una priorización y esa priorización la hace directamente el comité directivo y empezamos a definir cuál es la que tiene un resultado rápido, cuál es más estratégico para el negocio o cuál es la que de alguna manera representa la mejor oportunidad. Eso estoy diciendo de retos. Sí, retos. Cuando ya tenemos esa priorización de los retos, y por ejemplo la última vez, creo que si no me falla la memoria, priorizamos como 12 retos. Ajá. Salieron un montón de cosas. Se priorizan esos retos y se lanzan al ecosistema, así por retos. Entonces, se lanza el reto con una explicación de qué es el reto, qué queremos obtener, a qué queremos llegar y qué tipo de startup estamos buscando. Eso se deja abierto por un tiempo, las startups entran a conocer esos retos, a identificar en qué podrían aportar y se postulan. De esa postulación, nuevamente, el comité evaluador inicial empieza a mirar de esos postulantes. ¿Se difunde autónomamente esto o ya hay una red de entidades y aliados que empiezan a difundirlo? Digamos que se difunde de las dos formas. Okay. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, esta segunda versión lo trabajamos con Rockstart. Rockstar también nos apoyó, pues como siendo un aliado importantísimo. Han intentado con aliado, han intentado directo y ahí lo hacemos inclusive nosotros mismos, desde nuestras redes, desde LinkedIn, desde todo. Hacemos como ese lanzamiento a todo el ecosistema. Entonces ellos se postulan, nosotros hacemos una selección de cuáles son como las startups que mejor resolverían esas oportunidades. Y una vez se seleccionan, empezamos a hacer como unas sesiones de inmersión entre las startups y los equipos que propusieron ese proyecto, por lo mismo, porque nosotros podemos hacer una evaluación técnica
de las startups que podrían proponer, pero seguramente no tendríamos la capacidad de explicar ese reto como lo conocen quien lo aceptó. Y entonces ya empezamos a trabajar con ellos en definir cuál va a ser esa prueba de concepto, cómo vamos a llegar a ese resultado que nosotros estamos esperando, y esa es la etapa en la que estamos nosotros en este momento. Ahorita te decía que muchas veces encontrábamos proyectos que no era necesario lanzar al ecosistema. Pues ahí encontrábamos que había muchos proyectos de digitalización, de cosas que internamente podíamos hacer, porque también dentro de esa cosa de cultura que yo te comentaba ahora, nosotros hemos trabajado mucho el tema de self-service. Entonces, internamente se ha capacitado a las personas en temas de RPA, en temas de Business Intelligence, tanto que hoy las personas son capaces de automatizar muchas de esas tareas que no generan valor. Entonces, hoy tenemos procesos, hoy tenemos cosas que antes eran unas macros de Excel, unos procesos totalmente ineficientes, que se demoraban mucho, que consumían el tiempo de las personas aprendieron a utilizar herramientas de automatización y ellas mismas automatizaron esos procesos que no generaban valor. Y hoy se están dedicando a actividades de análisis, actividades que generan mucho más valor al negocio, y eso ha sido una cosa súper bacana. Entonces empezamos a construir como esa capacidad y nos dimos cuenta entonces que muchos de esos proyectos podían pasar por esas automatizaciones locales. Entonces ahí salió otra figura, que son los pilotos digitales. De los pilotos digitales, cada área tiene un piloto digital y ese piloto digital se encarga de hacer ese reconocimiento, puede ser de proyectos. ¿Piloto es una persona? Es una persona, sí. Acá vemos que las personas que tienen como algún proceso y son responsables de algún proceso, se les llama piloto. Gran nombre. Voy con los carros. Entonces, sí. Fábrica de automóviles. Exacto. Entonces, el piloto digital lo que hace es eso. Entonces, proyectos, por ejemplo, como que salieron que eran proyectos de digitalización, pero que quedaron ahí ya en el loop de automatizar, el piloto digital se encarga de ir por las áreas buscando esas oportunidades de proyectos que se puedan trabajar con pilotos. Cada área tiene pilotos. Tú ahorita hablamos mucho que no nos gusta obligar, y si hay alguien que no le, o sea, todas las áreas tienen pilotos, ahí sí es un rol obligado. Pero nunca ha sido obligado a lanzar eso. No lo dudo. Cuando ahí se presenta como el impacto que tiene eso, pues nos hemos encontrado con un montón de pelados que les encanta esos temas. Ajá. Y que son muy buenos, porque es que ya, y pasa mucho, nosotros en y estos son los más capacitados, los que guían a los otros, los tutores de los procesos de digitalización. Son los que se encargan de encontrar esa oportunidad, conocen del tema y terminan haciendo equipo con las áreas con el área de tecnología, donde están las personas que apoyan todo ese proceso. Claro, son el puente con ellos. Entonces, ese termina siendo otro canal. Pero además, en paralelo a eso, porque entonces tenemos todo lo que pasa con Renovox, que ya te conté cómo es el proceso. Me queda una pregunta de Renovox. Ok. Dale. Listo, sí, para cerrar esto. También tenemos pilotos de innovación. Ajá. Que se encargan también de encontrar esas oportunidades de proyectos. ¿En algunos casos son la misma persona? No. Okay. No son la misma persona. Okay. Entonces, personas que se encargan de encontrar esas oportunidades de proyectos que se podrían trabajar con otros actores del ecosistema, no necesariamente pasándolo por ese funnel de Renovox o de los pilotos digitales. También me imagino que las iniciativas de Renovox también salen muchas veces de esos pilotos de innovación. Sí, claro. Sí, sino que nosotros, por ejemplo, para Renovox es un programa anual. Ajá. Entonces, digamos que lanzamos el cohete, claro, el cohete se fue, claro. y no queremos como que nos quedemos un año sin poder seguir trabajando otros proyectos con otros actores. Entonces, por ejemplo, en el área a la que yo pertenezco, tenemos 2 pilotos de innovación que ellos se encargan de encontrar proyectos que pudiéramos trabajar también con el ecosistema. Y muchos de esos proyectos derivan en proyectos para trabajar con universidades. Entonces, por ejemplo, del área mía, en este momento, tenemos 3, 4 proyectos en curso con universidades que vinieron de esa identificación de esos pilotos que dijeron, vea, yo me encontré que en el área pasa esto, y yo creo que podríamos buscar un grupo de investigación que trabaje en esto, y ya lo estamos ejecutando. Entonces, vemos que tenemos muchos mecanismos y muchos procesos como para ir dando seguimiento a la ejecución de esas iniciativas. Súper. Voy a hacer una ráfaga de preguntas sobre Blackbox, que creo que está súper interesante. Sobre todo lo que nos has contado. Renovox. Sobre Renovox. Yes. Blackbox es otra cosa, sí. Se mezclan temas de empresas. Dani, ¿cuál es la promesa a las startups? Ahora que es ráfaga de preguntas en Lito, aparte de Renovox, ¿cuál es tu promesa? ¿Te compro el producto? ¿Soy, cómo se llama venture client? ¿Cuál es la promesa? Mira, la promesa que les damos nosotros es que primero vamos a trabajar en una prueba de concepto, que obviamente si tienen los resultados que nosotros estamos esperando, buscaremos la forma de escalarlo y pues, de ejecutarlo como tal. Pero que también, que no solamente buscamos que sea aplicable a nosotros, sino también les ofrecemos que tengan mentoring por parte del comité directivo en caso de que lo requieran. ¿Cierto? Aquí tenemos un comité que está en capacidad de que en cualquier momento le pueden dar mentoring de lo que quieran
entender. Que son soluciones que si nos sirven a nosotros, muy seguramente le va a servir también a cualquier otra empresa del Grupo Renault. Entonces buscamos escalabilidad. Que si, que si nos funcionó, no solamente lo vamos a aplicar acá, sino que también vamos a tocar puertas en otras plantas que pudieran tener la misma oportunidad y mirar cómo se puede escalar allá. No solamente al Grupo Renault, sino también a nuestros proveedores, a nuestros concesionarios, porque también con ellos podemos compartir muchos temas comunes. Entonces, lo que hacemos es decir, vamos a hacer esta prueba de concepto, si la prueba de concepto nos sale bien, lo ejecutamos y lo lanzamos pues, como Y puede tener un alcance inclusive mayor que solamente nosotros. Y además de eso, también tenemos alianzas y tenemos como varios partners, está Amazon, tenemos cosas con Rockstar, pues, por ejemplo con Amazon hemos podido también acceder a créditos de AWS, bueno, pues a través de una alianza que tenemos con ellos, esos créditos no son para nosotros, sino que son para las startups. Entonces ellos pueden ir a mercado como con los créditos que tenemos, con formaciones, con cursos, con temas capacitarios que entrega Amazon como tal, y que finalmente que los terminamos también conectando como con este ecosistema y con toda esta red que estamos construyendo. Brutal. Los pilotos tienen otras funciones, no son, su rol no es ser piloto, y no importa, hay de todos los roles. Hay de todo. Listo. Y no importa, y por eso te digo, ellos son voluntariamente quienes dicen, yo quiero ser parte de eso. Brutal. Claro, o sea, son pilotos que además de eso tienen en mil obligaciones más. ¿Qué incentivos reciben los pilotos? ¿Qué gana una persona de ser piloto? Principalmente reconocimiento. Okay. Reconocimiento, exposición. Siempre lo que buscamos es que ellos sean, siempre lo he dicho y es algo que siempre voy a seguir repitiendo, que ellos sean protagonistas de la transformación. Entonces, cuando, por ejemplo, está la posibilidad de presentar un resultado, de presentar un proyecto que se está haciendo, son ellos mismos los que de alguna manera le presentan a los directores, le presentan a los jefes. Por ejemplo, cuando vienen los jefes de Brasil, nosotros somos unos equipos muy grandes de Brasil y dependemos mucho de ellos, que sean ellos quienes presenten. Y eso yo creo que ha terminado teniendo como un impacto a nivel de visibilidad y que me atrevería a decir que esa misma visibilidad ha hecho que estas personas vayan creciendo. Inclusive recientemente, algunas de las personas que están acompañando procesos de innovación, siendo pilotos de innovación, han tenido crecimientos. Obviamente no solamente por eso, pero yo siento que el tema de visibilidad, y que vean que también están saliéndose un poquito de las actividades que hacen en el día a día y que están proponiendo cosas distintas, llevan también a temas de reconocimiento y de crecimiento profesional. Brutal. ¿Cómo es tu relación como gerente de innovación con los pilotos? ¿En qué medida te responden y en qué medida dónde responden? Eso, porque... No, yo creo que es muy buena, incluso pues justamente en esos días hablábamos que al ser un tema voluntario, a mí tampoco me gusta ser como el que llega a pedir resultados y a decir, estás atrasado con eso, no. Yo creo que son relaciones de confianza, donde entre todos entendemos cuál es el potencial que se tiene como para generar ese impacto positivo y ese reconocimiento de lo que se está haciendo, pero yo creo que es un muy buen resultado, sobre todo porque incluso muchas veces son ellos los que me piden cuerda a mí. Uno muchas veces está con un montón de temas en cosas y son ellos los que me gustan decir, mira, este proyecto está parado, o yo quiero hacer esto, yo quiero tener una participación más activa, yo quiero empezar a entender cómo puedo aportar en este tipo de cosas que hoy no tengo, pero que vos tenés y que yo también quiero ser parte de eso. Yo creo que antes ha sido positivo porque creo que nunca ha sido una cosa que se ha impuesto, sino que por el contrario, es algo que les gusta tanto que antes piden cuerda y quieren seguir haciendo más cosas. ¿Los pilotos se reúnen? ¿Hay capacitación de pilotos, encuentros de pilotos? Sí, hay encuentros, digamos que más que todo como por áreas. O sea, yo creo que todavía no hemos llegado como a un espacio para decir, juntémonos todos los pilotos de áreas. Creo que lanzamos la estrategia de algo súper bacano, de pilotos. Bacano, sí, para tomar en cuenta, porque yo creo en San Andrés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que esperar porque creo que en este momento está como en el clima regular. Pero no, sí siento que es algo que podría incluso, siempre fomentamos como los equipos interdisciplinares. Y siempre tratamos que cuando estamos trabajando en esos proyectos sean de múltiples disciplinas, porque eso va a entregar puntos de vista distintos y obviamente eso va a tener impactos mayores a lo que se está haciendo. Pero sí se hacen reuniones por áreas de los pilotos, sobre todo para mirar e identificar oportunidades de cosas, para mirar cómo entre los pilotos se pueden apoyar también, sea algún proyecto que está estancado, sea alguna cosa, pero creo que sería interesante que tuviéramos también como algo más transversal entre las ¿Y capacitación? ¿Cómo funciona? Es decir, ¿tienen algún programa en particular donde estos pilotos están en temas de nosotros hemos tenido algunas capacitaciones, digamos que se hacían más cuando estábamos lanzando el laboratorio, cuando estábamos como tratando de liberar a las personas con un montón de herramientas y un montón de cosas. Yo siento que hoy las personas, al menos quienes son pilotos y están acompañando estas iniciativas, tienen ya un conocimiento suficiente que permite ir acompañando estas cosas. Obviamente, el conocimiento nunca es suficiente y uno se va pues que todo está como avanzando tan rápido, pero nosotros internamente aquí en la empresa tenemos varios programas de formación con el aprendizaje de LinkedIn, con programas de formación interna y tenemos incluso
algunos indicadores que nos llevan a tener formaciones y que nos llevan constantemente como a ir adquiriendo esos nuevos conocimientos. Entonces, no necesariamente esa formación tiene que venir por innovación como tal, sino que hay también unos planes de formación que tienen de todo. Incluso tienen temas de innovación, tienen temas de metodologías ágiles, de un montón de herramientas que hoy dentro de la organización tenemos y que son transversales, no solamente de innovación. Brutal. ¿Algo que haga falta de Renovox? No, yo creo que es eso. O sea, es un programa, vamos en la segunda cohorte, cada vez que decimos más, es anual. La idea pues es que muchos de estos proyectos, incluso pues, de la primera cohorte, y yo creo que esas son cosas que uno también aprende, porque nos encontramos proyectos que no encontramos cómo solucionarlos, Claro. o que no encontramos un proponente que, por ejemplo, se adaptara o que propusiera esa solución que nosotros teníamos, y no por eso dijimos fracasamos en ese proyecto, sino que por el contrario lo tenemos ahí como en remojo, y de hecho, por ejemplo, el tema de nudos fue uno así, o sea, el tema de nudos viene del primer ejercicio, de la primera cohorte, vemos que en su momento no llegamos, o no habíamos podido llegar a lo que estábamos buscando, y coincidencialmente, pues ahora nos encontramos este grupo de investigación en la rueda de negocios de la ANDI y vimos una cosa como ya tan tangible, brutal, que al menos salimos como, hey, sin querer le pegamos como un posible solución de esa oportunidad. Entonces, eso es algo que creo que también tenemos que aprender, es que muchas veces los retos que proponemos podrán tener una respuesta o una solución inmediata y otras veces no tanto. Eso no quiere decir pues, que no sean retos que se puedan trabajar desde otro momento. Brutal, no, la razón por la que se la pregunta de si faltaba algo de Renovox es porque es solo una de las cajas de innovación abierta de la organización, ¿entiendes? Incluso tú ahorita me decías, todo esto sucede a nivel mundo porque tú estás conectado con otros ecosistemas. Pero entonces, uno de los grandes mundos de relacionamiento, que fue lo que la pregunta que nos trajo aquí es, ¿cuál es el paso a paso de relacionamiento? Hay un tema muy perfilado a startups, y esto nos abrió el tema de pilotos, que ya es como se hace operativo. ¿Cuál sería otra de las líneas de relacionamiento? Otra de las líneas es todo lo que tiene que ver con los Renolabs, que son estos espacios que también pues ahorita ya les mencioné, que son como las extensiones, por decirlo de alguna manera, de este espacio. Allá tenemos unos espacios físicos más reducidos que este y no con el mismo objetivo. Pues porque no tiene sentido que yo llegue a una universidad a decir, traigo 2 impresoras 3D. La universidad ya las tiene. O sea, las universidades tienen unos laboratorios impresionantes y que mucho de lo que buscamos nosotros es podernos conectar con esos laboratorios. Pero ponemos estos espacios físicos precisamente para darle mucha más fuerza al desarrollo de esos proyectos que estamos abordando. O sea, nosotros hoy tenemos, ahorita pues les mencionaba, varias iniciativas que identificamos internamente que creemos que tienen más un tinte de investigación o de trabajo académico que simplemente de ejecución con un startup o algo. Y lo llevamos allá y lo que hacemos es que en estos espacios hacemos sesiones periódicas de trabajo. Entonces, al principio de los semestres académicos, supongamos, pues porque lo hacemos mucho, trabajamos desde asignaturas, donde lo que hacemos es que proponemos un proyecto que cumpla con los objetivos que tiene esa asignatura como tal. Entonces vamos, les presentamos el proyecto, hacemos como una convocatoria abierta. La última vez que fuimos a presentar un proyecto que implicaba utilizar vehículos de acá, que había que hacer unas pruebas, y pues los vehículos son finitos, no teníamos pues, como carros infinitos para tener en el proyecto, solamente teníamos 12 cupos. Recibimos como 20 puntas de proponentes para trabajar en el proyecto. Entonces eso también le muestra a uno que es bacano, que los estudiantes ven en esos proyectos una oportunidad bacana de conectar con la academia. Y eso tiene un beneficio directo para los dos, que les estamos dando como la oportunidad de trabajar en proyectos reales, de conocer cómo es esto, de tener sesiones de trabajo con profesionales nuestros, con habilitar, ¿por qué no? Posibles prácticas futuras, cómo podemos conectar. Exacto. Y para nosotros también, pues porque estamos también trabajando en temas reales que tenemos. Entonces, lo que buscamos es tener estos espacios, unos puntos de interacción mucho más presencial de esos proyectos, incluso mucho de lo que estamos haciendo hoy con los Renolabs, al menos en Colombia, porque Renolabs también existen en Brasil. En este momento estamos en proceso de abrir uno en Argentina, que yo espero que lo podamos abrir para finales de año. En Brasil tenemos 4. Universidades. Los Renolabs sí. Okay, porque son muy enfocados a temas con academia. Okay. Entonces, todos son en universidades. Al principio nosotros lo empezamos a hacer por Teams. Eso fue algo que empezó muy desde la pandemia, al menos para Colombia, cuando empezamos a ejecutar esta estrategia. Pues mira que es como la extensión de este espacio, este lo abrimos 2019. Entonces, esto lo empezamos a trabajar como desde 2020. Y nos tocó empezar a trabajar desde pandemia, por Teams, pues virtual, y eso funcionó. Pero cuando uno tiene ese espacio físico, donde también se habilita como un punto de trabajo para los colaboradores de Renault que vayan allá, que sientan que llegaron y ven la imagen de su marca en la universidad, que llegan estos estudiantes que quieren hacer parte de esos proyectos, yo siento que eso le da también
mucha más fuerza a los proyectos que se están trabajando. Y volvemos a una de las preguntas del principio: ¿qué papel tienen los espacios físicos para potenciar el impacto de esas cosas que están pasando? Entonces, ese es como otro de los grandes fuertes que tenemos. Esto es lo que tiene que ver con la parte académica. Entonces, le damos mucha fuerza a lo que son los Renolabs como tal. Y también a conectarnos, no necesariamente, pues porque no solamente quiere decir que trabajamos con las universidades, perdón, donde a la fecha tenemos estos espacios, sino que también trabajamos con muchas otras. Entonces, trabajamos con, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia hemos hecho cosas, con la UPB hemos hecho cosas, hemos hecho muchos proyectos, y esa parte académica es otra parte súper importante, como ese ecosistema, o como esa vertical que tenemos como para fomentar todo el tema de innovación abierta, ¿cierto? Principalmente para proyectos que son o de largo aliento, digo largo aliento es de 6 meses, un año, dependiendo que pueden ser, por ejemplo, con proyectos de grado, o Cortes semestrales de materias, con grupos de investigación donde pues, los tiempos no tienen que ser tan acotados, porque los grupos de investigación van haciendo sus tareas de investigación y todo. Entonces también vuelve y juega, dependiendo del tipo de proyecto que estamos buscando, definir muy bien esos tiempos, definir muy bien ese alcance y definir cómo cuál sería el actor. Pero es uno de los temas a los que le estamos metiendo mucho y que nos gusta mucho comentar, y es todo el tema de trabajo con la academia. Sobre todo porque eso también termina conectándose en muchos casos con el tercer actor, que es todo el tema de gobierno. Nosotros, pues, no lo sabes, por ejemplo, con la ANDI, nosotros trabajamos mucho con diferentes entes de gobierno, mirando también cómo potenciar ese impacto que se puede generar a través de innovación. Sabemos que hay... Nosotros no somos gobierno. Sí, no, yo sé, pues, pero digo como de ese ecosistema de todos estos entes que terminan siendo como... Nosotros somos un actor de intermediación. Exacto, exacto. Que terminan siendo actores claves en el relacionamiento con el gobierno, pues, como a eso iba, porque pues de alguna manera también desde estos actores hay muchos mecanismos para potenciar todo lo que es la innovación como tal. Entonces, todo lo que sean convocatorias, todo lo que venga con Impulsa, todo lo que venga con el SENA, todo lo que venga con MinCiencias, siempre hemos también como estado muy de la mano buscando cómo potenciar, cómo recibir beneficios tributarios, cómo hacer parte de todas estas redes de trabajo, todas estas agremiaciones, porque también eso termina trayendo eh, competencias, potencial, recursos y un montón de herramientas pues, que terminan teniendo un impacto directo con la innovación. Que siempre hemos hablado de cómo ese ecosistema entre la universidad, el Estado, la industria, ahora también sociedad y un montón de cosas, pues terminan fomentando ese desarrollo y esa implementación de la innovación como tal. Y hay un cuarto eje principal, que es todo el tema de cultura. En cultura entra todo lo que hacemos, por ejemplo, con este espacio, lo que hacemos desde el laboratorio. Acá hacemos hackathons, los que antes hacíamos más, estamos en proceso de volver a retomar muchas de las actividades que hacíamos, pero aquí hemos hecho hackathons reales, donde venimos con oportunidades o con necesidades reales y traemos a diferentes actores, tanto internos como externos. Hemos hecho hackathons con personal interno, hemos hecho hackathons con la red de concesionarios, hemos hecho hackathons con las empresas de la red de ensamble, que es una agremiación pues, a la que pertenecemos también, con 6 empresas manufactureras de la ciudad. Entonces, digamos que buscamos como esas oportunidades y hacemos llamados a diferentes actores para que a través de esas actividades dinámicas empiecen a proponerse soluciones. Tenemos formaciones, tenemos, por ejemplo, capacitación en el uso de estos equipos. Entonces, hoy tenemos un montón de personas que se han formado en tema de prototipado rápido, que cualquiera de ellas esté en capacidad de venir a trabajar en fabricación de prototipos para un proceso productivo, para un prototipo de un vehículo que se está trabajando a nivel de proyecto. Tenemos también todo el tema dentro de lo que es esa cultura, lo que es la Oficina de Transformación de Negocios, donde desde ahí se trabajan todos los proyectos estratégicos para la compañía. Es una oficina que incluso está al lado de la Dirección General, de la Oficina de la Presidencia, porque ese fue como el motivo que tenía, de que fuera lo más cercano posible a esa dirección. Y desde acá se trabajan todas estas iniciativas utilizando metodologías ágiles. Entonces tenemos formadores en metodologías ágiles, equipos transversales que funcionan con múltiples áreas en el desarrollo, en el trabajo de esos proyectos. Todo lo que es el tema de cultura digital, lo que les decía ahora, de cómo hacemos esa cultura del self-service, cómo le enseñamos a la gente que ellos pueden, con pequeñas acciones, automatizar sus procesos, generar tableros de datos para mejor toma de decisiones. Entonces, todo ese tema de cultura es algo que fomentamos mucho también. Y eso básicamente serían como esos cuatro grandes pilares que tenemos a nivel de ecosistema, a nivel de conexiones. Uno, lo que es Renovox con startups, perdón. Otro, lo que es toda la parte de universidades con los Renolabs, con el trabajo con la academia. Otro, que es todo el tema de relacionamiento con entes de gobierno y todo el tema de cultura interna que fomentamos con esos espacios. Sensacional. ¿Cómo funciona el tema Colombia versus mundo? ¿Cómo se rompen esas fronteras? ¿Con qué frecuencia
¿Cómo es esto? Una organización como ustedes está buscando ideas en todo el mundo. Ujú. ¿Cómo es ese proceso? A nivel, pues nosotros realmente, como te decía ahora, nosotros funcionamos principalmente como un clúster. Y eso no quiere decir que simplemente nos limitemos al clúster. O sea, nosotros, y esto lo cito con un ejemplo, con mucha frecuencia se establecen programas para fomentar temas de innovación con los diferentes países donde Renault tiene presencia. Uno de esos casos es un concurso que se hacía hasta el año pasado, este año cambió de nombre, que se llama Twizy Contest. Twizy Contest buscaba que las diferentes filiales de Renault se vincularan en el desarrollo de proyectos de innovación con universidades. Renault le da mucha fuerza a trabajar pues, como con la academia para que se unieran con universidades a proponer proyectos de movilidad, de innovación, en ese caso utilizando el Twizy como plataforma de desarrollo. Twizy fue el primer vehículo eléctrico prácticamente que llegó a Colombia, un éxito comercial total, es uno de los países del mundo donde más Twizy hay, Sí. y es impresionante, porque Okay. si no estoy mal es como el segundo país, Okay. es una locura. Entonces, acá digamos que teníamos como muy buen feeling con el vehículo y todo, y nosotros nos presentamos en el 2020. Entonces hicimos una convocatoria abierta, las universidades se presentaron, entonces eso funcionaba como que había unas etapas nacionales donde cada uno de los países, digamos que tenía como una selección del candidato que iba a representar al país en ese campeonato mundial De Twizy Contest, que en ese momento éramos 8 países. Estaba Francia, estaba España, estaba Brasil, estaba Colombia, estaba Rumania, estaba Corea, estaba Rusia. Éramos 7, 8 países y nosotros vimos con una propuesta que trabajamos con EAFIT, que era desarrollar un sistema de carga fotovoltaica plegable para ponerle al Twizy, para que cuando estuviera detenido, él empezara a cargar con energía solar las baterías. Y ese proyecto fue espectacular y ganamos. O sea, ganamos ese concurso mundial. Fue la primera vez que participamos y que nos lo ganamos ahí. Y ese fue, pues yo lo digo que es un ejemplo muy bonito de cómo realmente todos terminamos siendo una red. O sea, sí, hay innovación por allá en París, en Francia, hay innovación en Corea, hay innovación en muchas partes, pero todos podemos ser partícipes de esos proyectos y de esas cosas que se van lanzando. Nos fue también con ese proyecto, pues sí, generó como un impacto tan bacano que nosotros tomamos la decisión de prototipar ese vehículo. Hicimos un prototipo tamaño real. Logramos llegar a una etapa donde logramos inyectarle energía fotovoltaica a la batería del vehículo. Yo creo que eso no lo habíamos hecho acá nunca. Si bien todavía estamos un poquito lejos de llegar a esa carga eficiente, pues al menos logramos probar que sí es posible. Y en este momento el proyecto está en una especie de stand-by, pero muy seguramente con lo que aprendimos, lo que queremos es ver eso cómo lo podemos llevar a vehículos que tengan una superficie mayor para instalar los paneles solares, porque en parte de ser uno de los temas duros que teníamos es que tú es muy chiquito. Y si viene un sistema plegable, terminamos teniendo igual una superficie muy pequeña para instalar los paneles. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, Master o Traffic, que son estos vehículos utilitarios, camioncitos, buseticas, que tienen unas superficies mucho más grandes. Entonces, ver si ahí podíamos trabajar este tipo de proyectos. Entonces, ha sido muy bacano y ese fue pues como un espacio que tuvimos de conectarnos. Igual nosotros tenemos comités donde cada 2 meses presentamos temas a nivel región, mostramos qué estamos haciendo en innovación desde los países en el cluster LATAM. Con alguna otra frecuencia también tenemos espacios también para presentarle a los equipos en Corporate, en Francia. Entonces nunca lo que se está haciendo acá termina siendo cosas aisladas. Obviamente por temas de tamaño y de cosas, pues puede que haya cosas que pasan mucho más rápido allá que acá, pero nunca lo que hacemos acá pasa desapercibido y en muchas ocasiones hemos puesto proyectos y soluciones muy bacanas que se demoran también. Esa, iba a hacer una pregunta al principio que ahora me diste la papaya y es, ¿cómo ven al área o cómo ven los temas de innovación en la organización? ¿Cómo ven a Colombia, la organización Renault, el grupo Renault en temas de innovación? Claro, yo diría que más que Colombia, vuelvo y te digo, funcionamos como un clúster. LATAM, pues, LATAM es muy importante para Renault, ¿cierto? LATAM en este momento es el segundo mercado más grande por fuera de Francia, por fuera de Europa, del grupo Renault. O sea, es un mercado muy grande. Entonces, somos bastante relevantes, ¿cierto? A nivel de mercado y a nivel de lo que está pasando como en reestructuraciones internas de la empresa y todo. Y yo diría que la innovación nunca ha sido lejana, pues, como a eso. Como te digo, puede que, pues, a ver, en Francia está Tecnocentro, es el centro de investigación y desarrollo más grande que tiene Francia y pertenece a Renault. O sea, allá están los equipos más avanzados en términos de innovación y todo, pero yo creería que pese a eso, nosotros seguimos siendo relevantes, seguimos teniendo sobre todo un potencial muy grande para hacer cosas a nivel de proceso. Diría yo creo que el potencial más grande que tenemos nosotros es para innovar en procesos. Yo ahorita te decía,
desarrollar un carro se puede demorar 4 o 5 años. Entonces, nosotros no tenemos como tanta salida de productos como podrían tener otras industrias, donde pues por la complejidad que tiene el producto, pues se podría generar mayor volumen de lanzamientos de productos al año. Es uno de los resultados los cuales de la innovación. Pero nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, donde inclusive hemos sido referentes de cosas a nivel de proceso que hemos solucionado, inclusive utilizando estos equipos de prototipado rápido. O sea, nosotros hoy estamos en capacidad de fabricar piezas, herramientales, herramientas que se utilizan en el proceso de fabricación más rápido, más barato, casi que de pavo y pavo, que si fuera, por ejemplo, comprarlo a un proveedor, tener que hacer una importación de algunos de esos componentes y muchas veces generando inclusive resultados mejores que lo que se ha comprado por fuera. Y eso va, en algunos casos, hay como diferentes herramientas, diferentes canales donde uno puede hacer como cross-fertilización de esos casos de éxito. Entonces, cosas que hemos hecho acá, que casos súper bonitos, por ejemplo, de una solución de un operario que llega en una servilleta, que un ingeniero lo desarrolle en un 3D, que se imprime y se fabrica en 3D y que se lleva a la planta, termina teniendo unos resultados brutales solucionando temas de calidad o temas de lo que fuera en el proceso y que se terminan transversalizando y utilizando en otras plantas. O sea, en algún momento nos decían, una pieza que se hizo acá se empezó a utilizar también en Brasil y en Rumania. Decían, pucha, qué locura, algo que viene de una idea de operar en una servilleta, termina utilizándose allá también, solucionando posiblemente un problema que ya también estaba pasando. Entonces yo diría que mientras uno comunique lo que está haciendo, mientras hayan los canales adecuados para uno mostrar lo que están haciendo equipos más pequeños, más remotos, más todo, se puede garantizar que haya ese reconocimiento de esa implementación. El que no muestra no vende. Total. Entonces uno tiene que comunicar. Y si están las vías adecuadas para comunicar lo que se está haciendo, pues posiblemente va a haber esa visibilidad y, ¿por qué no?, esa cross-fertilización de cosas. Brutal. ¿Cuál es el siguiente gran reto de Daniel a nivel profesional en innovación? Y se me escuchó. No, mentira, Dani. O sea, yo creo que el gran reto y el next step es seguir consolidando lo que hoy se está haciendo. Yo creo que si bien hoy está funcionando como con este esquema que tenemos, yo creo que lo que tenemos que hacer es incluso llegar más, permear más, mirar cómo robustecemos lo que hoy tenemos. Yo siento que hoy tenemos unos frentes donde estamos teniendo resultados bacanos, donde estamos teniendo una visibilidad importante, donde estamos mostrando que Renault es una marca que le apuesta a la innovación y por eso establece este montón de canales y vías precisamente para generar esas oportunidades y todo. Yo siento que el próximo step es incrementar esos impactos que estamos generando, seguir creciendo esa visibilidad que tenemos, seguir consolidándonos en esta industria que es muy pequeña en Colombia, pero que podamos seguir como teniendo como esa visibilidad de lo que estamos haciendo. Y lo resumiría en tener un mayor impacto, mayores resultados y mayor visibilidad. Si tuvieras una varita mágica y pudieras con eso solucionar cualquier problema relacionado con el ecosistema de innovación, ¿qué proyecto o qué solucionarías? ¿Qué harías con esa varita? Solo se puede usar en el ecosistema de innovación. En el ecosistema y una vez. Y una vez. No, yo diría que realmente lo que yo buscaría solucionar es como lograr consolidarlo más. O sea, yo siento que hoy tenemos cosas que van marchando muy bien, pero que, como te decía, muchas veces nos hemos encontrado en que los tiempos no nos juegan a favor, en que no encontramos muchas veces actores que cumplan como con esas cosas tan específicas que tenemos. Nosotros tenemos unos estándares de industria automotriz y acá lo que te decía, la industria automotriz es muy pequeña, entonces muchas veces no encontramos como esos players que se encuentran en otros países. Entonces, yo creo que sería como lograr esa consolidación, encontrar esos actores que realmente pues, puedan llegar a complementar mucho lo que estamos haciendo y que podamos de alguna manera tener unas relaciones mucho más fluidas y mucho más rápidas. No estoy seguro que la varita haya entendido un único comando. No, ¿Cuál sería el deseo? el deseo sería que el ecosistema funcione mejor. Ok, ok. Tanto por tiempos, tanto por plazos, tanto por actores. O sea, hoy tenemos un ecosistema muy potente, pero yo siento que al menos para lo que nosotros estamos buscando desde esta parte de industria automotriz, que es muy pequeña en Colombia, todavía nos falta un poquito más. O sea, En tu visión, canales para encontrar gente, madurez en las soluciones. Desarrollo tecnológico de nuestros proveedores, desarrollo de nuevos proveedores que puedan llegar a traer soluciones a la industria. Nosotros hoy tenemos una necesidad súper grande como industria automotriz, y no solamente Renault, sino todas las empresas que fabrican vehículos en Colombia, de tener, por ejemplo, mayor integración local. Entonces, como nosotros podemos traer esas capacidades para que nuestros proveedores puedan desarrollarse tecnológicamente, puedan mejorar sus competencias, puedan volverse mucho más competitivos
y empezar a traer industria al país, porque muchas de las piezas hoy, pues a nosotros nos toca traerlas de otros mercados, y obviamente pues eso es mucho más costoso, es más demorado, y siempre lo que buscamos es que tengamos una industria local mucho más fuerte. Eso porque pues, nos trae beneficios a todos y porque también blinda la industria como tal. Yo creo que el ecosistema funcione mejor y sobre todo de cara a esa necesidad que tenemos de que haya un mayor desarrollo tecnológico por parte de los proveedores locales. Súper. ¿Cuál tú dirías, Daniel? Ya me estoy saliendo de conexión. ¿Cuál dirías tú que es tu opinión sobre innovación más controversial? Más controversial, Frente a lo general, lo enseñado, los libros, ¿qué has descubierto tú? Esto no funciona tan así, esto no es tan así, esto debe enfocarse de esta forma. yo digo que, porque como te decía, hay muchas definiciones de innovación. Ajá, Y yo siento que un gran error que muchas veces se tiene es pegarse literalmente ajá, a la teoría y a extrapolar casos de éxito de otras partes. ajá. O sea, yo siento y sí, o sea, puede ser un referente, pero siempre dicen, es que Medellín tiene que ser el próximo Silicon Valley. No va a ser el próximo Silicon Valley, es que las condiciones socioeconómicas, geográficas, todo, no van a permitir que Medellín sea el próximo Silicon Valley. O sea, yo creo que uno puede capitalizar y entender qué funcionó bien en esos otros contextos y mirar uno cómo podría traer y aplicar cosas. Pero yo siento que cuando uno idealiza, cuando uno, digamos que lo enmarca de esa forma, yo siento que no se está llegando a mucho, sobre todo porque es que se está saliendo de un contexto local, ¿cierto? Entonces, ese es uno. Y lo otro es que yo siento que muchas veces la gente puede tender a quedarse en teorías y en definiciones muy específicas y tratar de seguir esa teoría como tal. Yo siento que muchas veces la innovación, si no es siempre, tiene que ser muy flexible, y tiene que ser muy adaptativa a las condiciones y al contexto. Incluso se conecta pues con lo que mencionaba anteriormente. Y yo siento que cuando uno trata de meterse como en esos esquemas como tal, se puede caer como en ese error y que las cosas no funcionan o no dan los resultados que deberían ser. Entonces yo siento que sí, obviamente uno tiene que tener ese conocimiento de los libros, ese conocimiento técnico, teórico, pero yo siento que más bien uno tiene que buscar es de esa teoría, uno incluso cómo puede armar sus propios modelos y sus propias estructuras de innovación. Porque muchas veces creo que un montón de componentes del uno y del otro se puede adaptar mejor a las condiciones que se tienen. Yo creo que en parte eso es lo que hemos venido haciendo nosotros acá, mirando qué nos sirve a nivel de teoría, a nivel de herramientas, a nivel de cómo hacer las cosas y con eso armar como nuestro modelo y con eso, pues digamos que ir teniendo como algo que siento, pues está generando resultados. Me encanta. Voy con una pregunta semifinal. ¿Ok? Eh, Me gustaría, y seguramente sé que hay varias personas con preguntas. Es así, corto. Esas son las duras, ¿no? ¿Qué te gustaría que la gente que nos ha escuchado se llevara de esta conversación? Lo que digo siempre cuando tengo como la posibilidad de participar en esos espacios y es que vean en Renault un aliado para potenciar la innovación en el país. O sea, nosotros, y siempre lo presentamos así, estoy seguro que tenemos el laboratorio de industria 4.0 más grande que tiene Colombia. O sea, cuando uno entra y conoce este proceso y ve la cantidad de robots haciendo procesos de ensamblaje de vehículos, los vehículos que están llevando componentes que todos se guían de manera autónoma, que ninguno se choca con ninguno, todo haciendo un proceso súper fluido. Es un espacio que hasta para uno que ha entrado muchas veces, eso nunca deja de sorprender. Y que con absoluta seguridad hay muchos emprendedores y que hay muchas empresas que podrían generar conexiones de valor para la industria que nosotros tenemos. Entendiendo que nosotros hoy estamos con un llamado al año 2030 de ser una empresa que tenga el 30% de sus ingresos que no vengan de fabricar vehículos, sino de desarrollo de tecnología. Que queremos pasar de ser una empresa de vehículos que ensambla vehículos con tecnología, sino ser una empresa de tecnología que ensambla vehículos. Es un cambio de mindset A 2030. Dentro del plan estratégico que tenemos que se llama Revolution, la última etapa busca eso. Entonces hoy nosotros estamos supremamente abiertos a buscar posibilidades de conectar, de encontrar oportunidades de negocio, de proyectos, de servicios, de todo, sobre todo con enfoque tecnológico que nos permita llegar a esa meta. Es una meta del Grupo Renault. Nosotros somos parte del Grupo Renault. Nosotros también tenemos que pensar. Entonces nosotros lanzando una empresa que fabrica vehículos, sistemas de movilidad compartida. Uy, pero ¿cómo así? Van a canibalizar lo que están haciendo. ¿Cómo están vendiendo movilidad como servicio, pero también están fabricando carros? Es entender que hay un mercado que está cambiando, es entender que hay unas cosas pues, que el mercado cambia constantemente, hay una versión súper rápido y que nos tenemos que adaptar a eso. Entonces, yo estoy seguro que tanto a nivel de proceso como a nivel de nuevos servicios, de nuevos negocios, de nuevas oportunidades
de proyectos, hay mucho como conectar. Entonces, que siempre encuentren en Renault una aliada para trabajar y para ir fortaleciendo y construyendo ese ecosistema. Yo creo que es como lo que más mencionamos nosotros. Nosotros hoy tenemos esta innovación andando como va, porque nos hemos sabido conectar con el ecosistema. Brutal. Y esta sí es mi pregunta final. ¿Qué le dirías a ese gerente de innovación, líder de innovación, coordinador de innovación, desde tu experiencia? ¿Cuál sería tu mensaje a esos coordinadores, líderes, directores de innovación que se conecten y que escuchen? Que nunca se canse. Porque muchas veces, ya ahorita te decía, esto es muchas veces de pedalear mucho. Los proyectos de innovación generalmente son proyectos de incertidumbre, son proyectos que muchas veces uno no sabe cómo va a resolver o cómo va a abordar o cómo va a trabajar. Si uno supiera, pues no serían proyectos de innovación. Y que muchas veces esos proyectos pueden no llegar al término que uno espera, que uno quiere, y que eso no puede ser como un motivo para frustrarse o para caer como en ese... es muy frecuente que eso pase. O que muchas veces, por ejemplo, la gente no se conecte tanto con los proyectos, con la innovación como tal. Hay gente que yo me atrevo a decir, y no hablo por Renault, lo hablo pues como por muchas industrias, donde hay gente que todavía no le cree mucho a esto, donde hay gente que siente que esos procesos de transformación no terminan teniendo como esos impactos a nivel de negocio como tal. Entonces es muy fácil que uno se encuentre gente que se baje del bus. Claro. Y dice, no, a mí esto no me interesa. Y si hay, por ejemplo, una dirección que no le cree, pues ahí sí que más. Entonces, el mensaje es que nunca se cansen. Esto es un deporte de push, esto es una actividad de hacerle mucha fuerza y de pedalear muchísimo, pero que cuando uno logra demostrar resultados, entregar resultados, eso tiene un impacto tan positivo que termina siendo como un efecto bola de nieve. Yo siento que cada vez la gente se va queriendo involucrar más, yo siento que la gente cada vez va a querer ser parte de, o sea, yo se los digo, al principio, cuando aquí no venía nadie, cuando abrimos este espacio, dije, pucha, ¿qué va a hacer? Y hoy, por el contrario, hay personas que dicen, yo quiero hacer parte de esto, yo quiero que me entreguen cosas, yo quiero hacer parte de lo que se está haciendo desde sus espacios de innovación. Y todo eso ha sido por pedalear. Entonces, mi mensaje es, muchachos, nunca rinden. Crear valor es súper adictivo. ¿Preguntas? Hay varias. Ufa. A ver. Bueno, Jorge Moreno de la Técnica nos pregunta cómo implementar innovación en una microempresa. A ver, yo diría, pues sí, me atrevo a decir que podría ser inclusive más sencillo. Pues yo no sé, porque cuando uno mira en las grandes empresas, muchas veces lo que impide que la innovación fluya es la misma burocracia o los mismos procesos lentos que podría pues, tener una empresa como tal. Yo diría que en una microempresa lo más importante es definir muy bien cuál va a ser ese valor o ese sentido que va a tener la innovación en la microempresa como tal. Porque para mí lo más importante es entender qué se quiere lograr con esa innovación. No puede decir, voy a innovar por innovar. O sea, cuando yo digo, yo quiero montar un proceso de innovación, yo tengo que entender muy bien qué es a lo que yo quiero llegar. Entonces, una microempresa podría estar pensando, por ejemplo, cómo capturar, por ejemplo, nuevos mercados o cómo, por ejemplo, desarrollar nuevas tecnologías que de alguna forma puedan ser útiles para empresas mucho más grandes. Entonces, cuando yo tengo esa visión definida de a dónde quiero llegar, lo que hay que hacer es empezar a definir planes y estrategias concretas que ayuden a llegar a ese resultado. Y con esas actividades concretas, definir muy bien cuáles son, digamos, las personas, porque siempre tiene que haber personas detrás de innovación que estén acompañando eso. Entonces yo creo que me iría más bien como de atrás para adelante, de entender muy bien a qué quiero llegar, concretamente qué tengo que hacer, si tengo que formar, por ejemplo, capacidades en ese equipo que va a ejecutar esas acciones, porque muchas veces, si yo quiero llegar a algo, pues tengo que tener personas capacitadas y Con que Carlos fuera. o usarlo fuera. Porque también, quien digo que una microempresa no podría, por ejemplo, aliarse con otra microempresa, con otra empresa, para potenciar el resultado de esas cosas que están haciendo. Entonces, yo diría que lo más importante es entender a qué se quiere llegar, definir esas tareas y con quién lo van a hacer. Perfecto. André Felipe Zuluaga pregunta, hablando de modelos de ecosistema y de plataforma, ¿de qué manera Renault está construyendo ecosistemas? ¿Qué tipo de proyectos de innovación está manejando y cómo esto conecta con otras industrias? Yo creería que pues, algo mencionamos de cómo estamos construyendo ecosistemas. Lo primero es identificando muy bien como cuáles son esas oportunidades que tenemos y una vez identifican esas oportunidades, mirar cómo podemos llevarlas a esos actores que venimos identificando. Nosotros tenemos 4 actores principales y tratamos de que todos se enmarquen en esos 4 actores, que es el tema académico, pues, sí, de universidades, el tema de startups con los programas de innovación abierta, el tema de relaciones de gobierno y el tema de cultura interna. Entonces,
ese ecosistema se va construyendo así cuando uno de alguna manera los enmarca como en algunas unidades que permiten ir como generando conjuntos. Uno pues obviamente tiene que ir buscando nuevos actores, o sea, no quiere decir que si por ejemplo nosotros hoy a la fecha tenemos dos laboratorios físicos en dos universidades del país, de Medellín, perdón, no quiere decir que constantemente nos estemos buscando nuevas capacidades en otros centros académicos que nos puedan servir. Por ejemplo, encontramos algunos institutos técnicos o tecnológicos que tienen algunas cosas específicas que nos sirven a nosotros, entonces vamos y tocamos las puertas. Generalmente siempre tratamos de llegar con oportunidades. O sea, no llegar a decir, hola, somos Renault y queremos trabajar con ustedes, pero no sabemos en qué. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, cuando uno va identificando esas oportunidades, decimos, ve, tengo un proyecto que muy seguramente, por ejemplo, el ITM, que hemos tenido algunos acercamientos, o el Pascual Bravo, o el Tecnológico de Antioquia, podrían tener pues como solución para eso, porque tienen unos laboratorios enfocados en temas de industria automotriz, muy técnicos, muy todo, por ejemplo, nos podríamos ir hacia allá. Entonces llegamos con esas oportunidades definidas, les tocamos la puerta y pues casi siempre nos dicen que sí, porque creo que igual somos una empresa bastante atractiva como para trabajar estos temas. Entonces siempre pues llegamos con esas oportunidades y las presentamos. ¿Y eso cómo se conecta con otras industrias o con otras empresas? De la misma forma. Nosotros constantemente, por ejemplo, con la red de ensamble, que es una alianza de la cual hacemos parte, tratamos de identificar, todos compartimos el mismo, como la misma industria, pues fabricamos cosas diferentes, pero pues unos fabrican motos, otros fabrican electrodomésticos, otros ascensores y nosotros carros. Procesos muy distintos, pero con cosas inclusive con proveedores comunes, con procesos parecidos. Entonces lo que hacemos es que muchas veces inclusive desde esos clústeres que formamos, identificamos oportunidades que nos sirvan de manera conjunta, trabajamos esos proyectos de manera conjunta y lo que hacemos es que lo escalamos para ver cómo ejecutamos que nos pueda servir a todos. Francis Carlos pregunta, ¿cómo hacen ideación? No, ¿de dónde nacen los temas de experimentación y cómo deciden? Listo. Vamos que el principal espacio para hacer ideación es justamente en el que estamos acá. Mucho viene de esas oportunidades que los diferentes pilotos van encontrando. O sea, tenemos como unas personas que se encargan de hacer este scouting de oportunidades. Siempre son oportunidades que vienen de alguna persona que levanta la mano o de alguna persona que tiene algún dolor. Lo que hacemos es que una vez tenemos como esas oportunidades específicas, conformamos equipos de trabajo, tratando siempre que sean interdisciplinarios sobre todo. Y aquí puntualmente tenemos una metodología de ideación que lo que hicimos fue coger el design thinking y recortarlo un poquito. No nos interesa formar expertos en design thinking, sino que la gente entienda el proceso y el concepto que hay detrás de la ideación como tal. Y tenemos una serie de herramientas. Entonces desarrollamos una metodología de tres etapas: entender, formalizar y materializar. Y cada una de esos tres etapas tiene por ahí 25 herramientas distintas que le ayudan a la gente a entender, sea un contexto, sea una persona, sea un problema, o que tiene, por ejemplo, diferentes formas de materializar o de prototipar un producto o un servicio, o que propone diferentes herramientas como para aterrizar un poquito eso que se va identificando. Esa es una herramienta que tenemos a disposición de todas las personas. De hecho, pues hay como unos libritos donde se recopila esa herramienta, pero también está en digital. Y lo que sirve es como una guía para que las personas vengan y sobre esos formatos, sobre esas herramientas, empiecen a idear. Generalmente lo hacemos siempre guiado, o sea, si bien la idea es que las personas aprendan a utilizar las herramientas, no nos gusta pues que lo hagan solo, pues porque siempre va a haber una persona que vaya moderando. Entonces, lo que hacemos es que sobre esa herramienta vamos guiando los ejercicios de ideación, pero siempre viniendo de una necesidad real, conformando equipos transversales y acompañando esas sesiones de ideación. Nelson López pregunta, ¿qué tipo de reconocimientos tienen, pero no, para las personas cuyas iniciativas capturan los chats económicos, emocionales? Hay de todo. Por ejemplo, en los programas de participación, que es lo que yo les decía ahora, que son programas que vienen funcionando hace muchísimo tiempo, además de tener una exposición frente a la dirección de la compañía, las propuestas que terminan siendo seleccionadas como las que mayor valor están impactando en la organización, reciben generalmente un premio, que es un viaje internacional, donde pues, los equipos que participaron en esto tienen ese reconocimiento. Digamos que ese es el programa que tiene como un premio más significativo, por llamarlo de alguna forma, pues porque no solamente para el colaborador, sino que también para la familia y todo. Entonces, es súper bacano. Tenemos otro tipo de reconocimientos emocionales. Por ejemplo, entregamos una mención, un diploma, le hacemos un reconocimiento en público en diferentes espacios, sea en comités de innovación, o sea en los comités que tienen las áreas de manera periódica, donde se hace un reconocimiento del trabajo que se está haciendo. Y en algún momento también
cuando hicimos hackathons o algunas actividades puntuales, se definían unos premios, pues se definía pues, como que iba a haber una premiación y se entregaban estos reconocimientos. Pero más que todo, y yo siento que es algo que la gente valora muchísimo, es esa visibilidad y ese reconocimiento profesional que están teniendo al ser partícipes de este tipo de actividades. Excelente, cerramos con esta de Santiago Naranjo. ¿Cómo gobiernan las automatizaciones que hacen las personas de forma autónoma para que queden dentro de la arquitectura empresarial y no se pierdan si la persona sale de la empresa? Hay, o sea, sí, lo más importante es que hay, digamos, yo no sé, una democratización de que cualquiera pueda hacer este tipo de robots, este tipo de automatizaciones. Sin embargo, siempre hay unas personas dentro del equipo de tecnología que se encargan de ir monitoreando lo que se está haciendo, ¿cierto? O sea, cualquier persona que empiece a proponer este tipo de cosas, generalmente también tiene un acompañamiento por el área de tecnología y hay una especie de bolsas, por llamarlo de alguna manera, donde cae como todo el repositorio de estas automatizaciones que se están haciendo y hay personas inclusive que tienen monitoreo, que tienen posibilidad de ver cuántos están haciendo, cuál es el estado de esas automatizaciones, porque total, si no existiera ese control desde el área de tecnología principalmente, que es quien se encarga como de liderar este tema de automatizaciones de procesos, que si no se monitorean, pues se terminan perdiendo, se terminan pues jugando si la persona se fuera, no sé. Hay una centralización, hay una persona que digamos, tiene visibilidad de todo lo que se está haciendo. Perfecto, y Luis Fernando Rodríguez dice, Daniel, ¿y entonces cómo hacen para una visita a Renault? Chévere conocer este mundo de innovación. Listo, no, o sea, yo siempre les paso mi contacto, es daniel.osorio@renault.com. Me pueden escribir y conversar, pues, como específicamente cuál sería como el interés de la visita. Como les digo siempre, queremos que este sea un espacio con las puertas abiertas y que las empresas en las que ustedes están y a las que pertenecen, pues podríamos simplemente coordinar y que vengan acá y conozcan este espacio y un poquito más de lo que estamos haciendo. Brutal. Dani, Bueno, ese fue el son quitado, episodio 10. muy bien. Muchísimas gracias a todos por conectarse, siempre por estar aquí. Un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias a todos.